profundiza, se va, migra. Entonces, cualquiera de esas circunstancias puede suceder. O se profundiza, o migra, o se muere. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al desierto del Pacífico, donde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué ecorregión vivimos? En el desierto del Pacífico. 18 grados. Precipitación es escasa, lo sabemos. Aquí en Lima apenas se garúa. Dice lluvia en Lima. Lluvia en Lima muy extraño, ¿no? Muy extraño, es un fenómeno. Ya, en Lima capital estamos refiriendo, ¿no? Porque Lima en general es grande. Tenemos la provincia de Lima, ¿no? Lima provincias. Menos de 150 milímetros, decimos en el desierto del Pacífico en general. Le llaman uno de los desiertos más secos de la Tierra. Claro, el desierto más seco lo tendrá Chile, el desierto de Atacama, ¿no? Pero participamos. Si seguimos hacia el sur en Chile, llegaremos a Atacama. Entonces decimos de Tacna a Piura, en el caso del Perú, pero hemos dicho que viene de Chile. Atacama está en Chile. Seguimos, ¿no? Sechura sería el mayor desierto del país. Ica, tenemos otro desierto donde tenemos oasis. Entonces, a lo largo de esta costa tendremos lagunas, albúferas, lagunas, variadas lagunas, ¿ya? Variadas. Uno de ellos, por ejemplo, el oasis de la Boca China, de lo más conocido, de lo más turístico. Y así tendremos otros relieves aparte del desierto, ¿ah? Tenemos zonas principalmente desérticas, pero también tendremos otros, como los tablazos, como los valles, ¿verdad? Los valles transversales, las lomas, etc., ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las lomas. Las lomas, elemental. Hablamos de lomas, hablamos del desierto del Pacífico. Ejemplo, tenemos acá el gallinazo, la lagartija, ¿ya? Entre nuestros animalitos. Y entre nuestra vegetación tendremos la grama salada y también la totora, ¿no? Tillancial, grama salada, y la totora que sabes que se hacen caballito de totora, se aprovecha en el mar, ¿sabes, no? Aquí encontramos también ejemplo de totora. Si hablamos del desierto del Pacífico, hay que encajarlo de 0 hasta los 1000 metros. Puede ser hasta 600 metros, pero hasta los 1000 metros según el trabajo del autor. ¿Ya? Las lomas, mira, que tendrían menor temperatura. Y cuando decimos 1000 metros, 800 metros, estamos hablando de las lomas. ¿Ya? Es decir, donde va a terminar ya la costa Chala o el desierto del Pacífico, ya, mira, están las lomas. 13 grados. Entonces, 18 grados por acá, mucho más frío en las lomas. La gran humedad a nosotros nos hace sentir frío, por si acaso. ¿Ah? Sabemos, la humedad nos hace sentir frío. En la loma se concentran altas humedades, mucha humedad. Entonces, muchísimo frío, ¿no? Tendremos especialmente la sensación térmica. Ahí tendremos las lomas. Y el clima que se le coloca es semicálido, o sea, semitropical, pero muy seco, o sea, la precipitación muy escasa, muy seco. Bosque seco ecuatorial, ¿ya? El bosque seco ecuatorial, tenemos acá, a ver, vemos el bosque seco ecuatorial, menos 4 acá, bosque seco ecuatorial. Los departamentos que estaría marcando sería Tumbes, Piura, ¿ya? Lambayeque y La Libertad. Y sobrepasa, dice, en ese caso, el lado del Marañón, se mete, ¿no? En cuanto al río Marañón, se va a meter al flanco llamado oriental. Entonces está en el flanco occidental y se mete al flanco oriental siguiendo el curso del río Marañón. Nos dice, entonces tendremos así el bosque seco. Abarca, por ejemplo, al norte, entre Piura y Tumbes, abarca el Parque Nacional Cerros de Motape. ¿No? Abarca el Parque Nacional Cerros de Motape. Entre Tumbes y Piura hemos dicho acá los departamentos, hasta el río Marañón. Especies que encontramos, ya, el árbol del garrobo, el árbol del guataque y el árbol del ceibo, que sería el más característico, ¿no? El árbol del ceibo de tronco grueso. El algarrobo, no muy conocido por la algarrobina en el norte, ya, ojo, se tiene que hundir sus raíces. El norte, bosque seco. ¿Por qué será bosque seco? Bosque seco. Mira, vamos a entender esto. Vemos hacia el mapa, desierto, bosque seco y bosque tropical. ¿Qué es bosque tropical? Es selva. Tumbes tiene selva. Tiene, ¿verdad? Lo que comúnmente llamamos costa y tiene selva. Entonces tiene costa y tiene selva, Tumbes. Pero tiene bosque seco también. Y más al sur, un desierto. Es decir, si vemos la gradualidad, mayor precipitación, menor y mucho menor, o casi nada. ¿Ya? Entonces, si queremos saber cuánto es la cantidad de precipitación, eso nos va a decir la vegetación. Basta que echemos una mirada y bosque seco. Ya. Si tiene bosque seco quiere decir que hay un periodo de lluvia, pero el periodo más largo es que no llueve.
por eso que es un bosque pero seco. Si vemos un desierto, ¿qué decimos en la precipitación? Acá no llueve nunca, o muy poquito. Si vemos y hay un bosque, una selva, decimos, acá llueve bastante. ¿Ya? Ojo, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo una gradualidad. ¿Ya? Si queremos entender la precipitación, eso se observa simplemente en la vegetación. ¿Ya? En este caso entonces bajamos para acá, lo que sería el bosque seco ecuatorial. Especies de tronco seco reciben precipitación en el verano, 3 meses, va a llover al norte, llueve 3 meses, y el resto no llueve. Y entonces por eso te digo, ¿no? Cuando hay fenómeno del Niño, los bosques, ¿no? La flora y la fauna están contentos. El único que se queja es el ser humano. Reverdece la flora, crece la fauna. Ya, ojo, entonces tendremos nosotros aquí el algarrobo, bosque seco, troncos secos. El huartaco se utiliza al norte, por ejemplo, ya se utiliza para lo que debe ser el parquet. El oso de anteojos será parte de los animalitos que tiene, ¿verdad? Su fauna, oso de anteojos, el venado, de los cuales se hace caza. En esa zona tenemos coto de caza, como el caso de Piura, coto de caza, ¿verdad? Entonces tenemos el venado gris, muy característico, la pava blanca, ¿no? Del norte, y su precipitación de 500 milímetros. O sea, 500 milímetros en un metro cúbico, un metro cuadrado ¿no? de terreno. Subimos en este metro cuadrado, 500 milímetros es lo que cae en promedio por metro cuadrado al año. Su clima es denominado tropical, cálido y seco. Tropical, cálido, ¿ya? Y seco. Hay que entender que estos lugares del bosque seco tendremos sol, ¿ya? Sol, abundante sol. Si nos vamos a Piura, sol, ¿verdad? Abundante sol. Tumbes, sol. En Tumbes no hay verano, pero no hay invierno, en Tumbes no hay invierno. Piura, Lambayeque, sol. La Libertad, su parte norte, ¿eh? La Libertad, sol. Y algo especial que mencionamos aquí, encontramos la principal represa del Perú, la represa de Poechos, ¿no? Y la represa de San Lorenzo. Piura, ¿dónde va a ser Piura? Y el río Chira. La parte alta del río Chira. Ya, salimos del bosque seco, ¿ya? Y nos metemos por acá. Hemos hablado del desierto, del número 5, hemos hablado del número 4 y ahora hablaremos del número 3, ya que sería el bosque tropical del Pacífico. Esto se encuentra en el departamento de Tumbes, ¿ya? El bosque tropical del Pacífico, simplemente aquí centremos la idea acá, en primer lugar, se encuentra en el departamento de Tumbes, ¿ya? Esto también, la flecha nos indica, viene de Centroamérica, ¿ya? Viene de Centroamérica, se comparte con Centroamérica, muere aquí, en el caso peruano, ¿ya? Sus precipitaciones van a ser también veraniegas, entonces no va a ser netamente tropical, netamente tropical no va a ser, porque en la zona de selva propiamente llueve 9 meses, solo 3 meses no llueve. Aquí es al revés, llueve en verano, ¿ya? Entonces tiene menor precipitación. Aún así, tiene el paisaje de selva. Entonces Tumbes tiene selva, ¿ya? Entonces ahora sí, vamos por acá, en que nos hemos ubicado en el mapa. Tenemos aquí la precipitación de verano, ¿ya? Y sobrepasa los 25 grados. Una temperatura, de hecho, zona muy calurosa, sobrepasa los 25 grados, es decir, más de 25 grados, es húmedo como toda selva húmedo. ¿En qué zona se encuentra en el departamento de Tumbes? En la zona denominada El Caucho, una zona más amplia, entre los ríos Zarumilla y Tumbes, ¿ya? Van a ser desaguados por esos dos ríos, la zona donde precipita son desaguados por los ríos Tumbes y Zarumilla. Entonces también hay que entender que encontramos especies como el hualtaco, el guayacán, y especies, ya en cuanto a la fauna, encontramos animales amazónicos. El monocoto de Tumbes, elemental, ¿no? El monocoto de Tumbes, aquí en este bosque tropical del Pacífico. El monocoto de Tumbes, sí o sí. Un sapo gigante, ¿no? El más grande. Los jaguares también, mira, el puma. O sea, el puma no solo está en la sierra, mira, también está en la selva, ¿ves? El puma, jaguar. Jaguar sería el otorongo, ¿verdad? Jaguar o otorongo. Y también el cocodrilo de Tumbes, ya en los ríos Tumbes, Zarumilla, el cocodrilo de Tumbes. Es selva, señores, es selva. No toda la selva que tú te imaginas. Aparte del hualtaco y el guayacán, otras especies importantes sería el higuerón, el cedro, el ceibo también, mira, ve, comparten el ceibo, el bosque seco y esta selvita. El cedro, sabes que es una de las maderas más finas de la tierra también. Muy bien, vamos a seguir la idea y nos metemos a la serranía esteparia. Serranía esteparia, hemos dicho que está aquí, número 8, serranía esteparia.
Número 8. Está al costado de la costa, ¿te das cuenta? Al costado de la costa. Si la costa, ¿ya? O es la ¿verdad? Como siempre lo manejamos, la costa, aunque acá lo vamos a llamar desierto del Pacífico, al costado del desierto del Pacífico, ¿no? Estaría el llamado Serranía Esteparia. Al costado del desierto del Pacífico, Serranía Esteparia. Una diferencia en el trabajo de Costa Ochala con el tema del desierto del Pacífico, la altitud, 1000 metros. ¿Ya? Costa Ochala hasta 500. Costa Ochala hasta 500. Pero desierto del Pacífico hasta 1000. Entonces hay una gran diferencia ya. Esa diferencia hay que tenerlo bien claro, porque justamente ese 1000 me hará la diferencia en el número 8, Serranía Esteparia, que iniciará en 1000 y terminará hasta los 3800 metros. A 3800 metros, esa línea blanca que ves acá, esa línea blanca, 3800, iniciará Puna y Altos Andes. Y entonces, eso es elemental, ¿ya? En este trabajito es elemental esas indicaciones. Del nivel del mar, que es 0, el desierto del Pacífico termina a 1000. Ahí inicia Serranía Esteparia, que termina a 3800. Y Serranía Esteparia ya iniciará, ya a partir de 3800, ahí iniciará las Punas, hasta la parte más alta del país, Puna y Altos Andes. Y también esas altitudes de 3800 harán los límites con la llamada ceja de selva, ¿ya? Con nuestras yungas o selvas altas. Entonces, entramos aquí, está Serranía Esteparia. Te repito, donde hay montañas hay sierras, así es en todo el mundo, ¿ya? Hay serranos en todo el mundo, tú no eres el único. ¿Ya? Y esteparia no quiere decir, nos habla de una estepa. Una estepa. ¿Cómo es una estepa? Bueno, nos habla de pastizales. Nuestra sierra tiene pastizales, aunque también tendremos que entender que la parte baja de nuestra sierra es pelada. Entonces, a lo más cercano a los 1000 metros, ¿ya? Lo más cercano a los 1000 metros tenemos sierra pelada, zona de cactáceas, zona de cactus. No tenemos cactus, ¿ya? Como nuestras tunas, en este caso la Serranía Esteparia, también los tendremos en la desierto del Pacífico, las cactáceas, ¿ah? Sería común las cactáceas, los cactus, en el desierto del Pacífico como en la Serranía Esteparia. ¿Ya? Y también en las partes más altitas encontraremos mayor vegetación. El principal relieve de la Serranía Esteparia sería el Valle Interandino, ¿ya? Es decir, las capitales de la sierra se encuentran aquí. ¿En qué ecorregión se encuentran las principales capitales de la sierra? En la ecorregión Serranía Esteparia, ¿ya? Aquí tendremos el Valle Interandino, en los valles. Zona más poblada. Aunque cada vez se vienen despoblando, se vienen a Lima porque quieren hacer dinero, pero ya saben, como estamos en cuarentena, entonces todos se han vuelto a su terreno. Se han vuelto a su tierra, ¿no? Porque en Lima, si no tienes dinero, muere de hambre. Pero entonces ellos saben que en su terreno, sin dinero, se vive. Hasta viejo se vive. Entonces se han ido a su terreno, ¿no? Son las realidades. Entonces tendremos acá el Valle Interandino. Estamos dando cosas importantes, ¿verdad? Serranía Esteparia, para identificar, de 1000 a 3800. De Tacna a la Libertad. ¿No? De Tacna a la Libertad, como le mencioné en la imagen, de Tacna hacia la Libertad, en el caso del Perú. Fíjate la flecha, sobrepasa hasta Chile, sobrepasa, ¿no? Muy bien, entonces sí, bueno, Chile y más al sur, ¿no? Nuestro vecino de Argentina inclusive. Entonces tendremos de Tacna a la Libertad en el Perú, sobrepasa, Valle Interandino. Los climas, mira, te hemos dicho que está estratificado, ¿no? Está en capas. Tendremos el clima templado y el clima frío. El clima templado subhúmedo con unos 20 grados centígrados, como puede ser en cualquier capital de nuestra sierra, muy hermosa, maravillosa, Arequipa, Cajamarca, Huancayo. Y frío, a mayor de 3000 metros, encontramos ya el frío, con 12 grados centígrados. Entonces tendremos el mejor clima del mundo aquí en la Serranía Esteparia, que es una sinonimia prácticamente con la región quechua, ¿no? Muy parecido a la región quechua. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la región quechua inicia a 2300, acá inicia antes, a 1000. Entonces es una diferencia, ¿eh? En las 8 regiones inicia a 2300, aquí inicia a 1000. Entonces es otra la visión. Estaría eliminando la visión de la yunga, ¿verdad? O sea, la yunga estaría siendo repartida entre la Chala, entre el desierto del Pacífico y la Serranía Esteparia. Entonces aquí nos dicen de 1000, ya a las partes más bajas, hasta cactáceas. Luego encontramos verdor, especialmente los valles interandinos, muy hermosos. Dos climas distintos, en la parte baja, ya subhúmedo, pero en las partes altas, por sobre los 3000, el clima frío.
O sea, eso está muy relacionado con las 8 regiones naturales cuando uno dice la región Quechua y la región Suni. Región Quechua y región Suni. ¿Por qué digo región Suni? Porque la Quechua termina a 3500 y esto tiene 300 metros de Suni. Entonces justamente coincide, ¿verdad? Hasta 3500 es templado, pero a más de 3500 ya sería frío, 12 grados de temperatura. Ya se viene entonces dándose cuenta uno que en las partes altas encontramos una gran diferencia de temperatura, ya en las partes altas, ¿ah? Entre el lado iluminado y el lado de sombra. ¿Ya? En la parte baja no, en el clima templado subhúmedo no hay mucha diferencia tampoco entre la sombra y el lado iluminado, pero en las partes altas donde es frío, ahí sí. O sea, muy relacionado entre lo que sería Quechua y Suni. Especies, encontramos el mito, el guanarpo, el aliso, el chocho. El aliso, que lo reconocemos con el árbol clásico de la región Quechua. Mito, guanarpo y chocho. Justamente esta partecita de Cerneste Pared ha sido la última pregunta que tomó San Marco, por ejemplo, hace mucho tiempo, de años. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Hace unos 4 años ahora tomó. Entonces, dentro de la Universidad de San Marco, por ejemplo, este es un tema que viene de vez en cuando. Para la Universidad de San Marco es un tema que viene de vez en cuando, no es tan importante, ¿ya? Es lo que yo le llamo de tipo 2. Son preguntas que vienen de vez en cuando, temas que vienen de vez en cuando. ¿Ya? Y la última pregunta que vino ha sido esto, Cerneste Pared. Si hablamos de las especies, ya entre los animales, tendremos una rata grande como la muca, tremendo ratón, la muca. Los murciélagos, eso como eso de Wuhan, murciélagos. No, pero no están comiendo en el Perú, creo. Zorros, los zorros, el puma, no te vayas a comer el puma, mucho cuidado, ¿no? El zorro, la gente se encuentra comúnmente el zorro, muy común la gente de la sierra que conozca el zorro. El zorrino, no lo vayas a molestar, porque agarra, moja su cola, orina en su cola y te lo zampa, y eso no te lo quita nadie. Esa ropa ya no sirve, ya tienes que bañarte en tu agua con tomate ahí, no sale nunca de la ropa, es terrible. El zorrino, mucho cuidado. Y la trucha, que tú sabes, por ejemplo, en el caso de nuestro Huancayo, te vas a una zona ya llamada El Ingenio, encontrarás tu trucha, y la trucha se ha hecho muy popular, ¿verdad? Aunque esto no es propia, no es nacional, es importada, ya de Estados Unidos, por ejemplo, la trucha, ¿no? Seguimos subiendo la serranía esteparia hasta las partes más frías. En las partes más frías, Puno y Altos Andes, de 3800 hasta la parte más alta del país, ¿ya? Encontramos el relieve de mesetas, que justo es como característico, fíjate, de las punas, ¿verdad? Característico de las punas, característico de la región Puna. De Suni seguimos la Puna, ahí está, las mesetas. Característico de Janca, los nevados. Y fíjate, el autor nos dirá que la parte baja es meseta, la parte alta es nevados. Y entonces como que estaría avalando también en parte el tema de las 8 regiones. Porque me está hablando de 2 relieves distintos y de 2 climas distintos. Y entonces si tú me dices que hay 2 relieves distintos, y si hay 2 climas distintos, entonces dime la misma región. Y si habrá flora y fauna distintos en la misma región, entonces, pero es otra visión la del autor, es otra visión, ¿ya? En el caso de las 8 regiones está más sectorizado, más pormenorizado. En este caso está englobado, ¿no? Está englobado, ¿ya? Entonces tenemos las mesetas con sus lagunas, los nevados, ¿ya? Escarpados, mucho frío. Aquí la amplitud térmica es increíble. En el caso al menos de las mesetas, ya de 3.800, 4.000 metros, es una gran amplitud térmica, una gran diferencia, ¿ya? Es decir, en el lado iluminado sientes el calorcito. En el lado de sombra te metes a tu choza, te duele el estómago de frío, ¿ya? Entonces la mamacha, ¿cómo hacen, no? Entran a su casa, se ponen la pollera, salen de su casa, se quitan la pollera. No hacen eso. Están acostumbrados que bajo sombra o bajo sol, con pollera. Entonces tú te das cuenta que las mamachas cuando vienen aquí, con su pollera, en pleno verano, ¿no? Vienen a vender sus cositas en verano, ¿no? Con su polleraza. Nosotros estamos con short y polo y ellos están con su pollera. ¿Eso por qué? ¿Por qué es eso? Porque allá, querido alumno, allá es así. Es muy variado. El día muy caluroso, ahí está, mismo día caluroso, te metes a tu choza, un frío increíble. Entonces por eso las mamachas tienen esa costumbre, ¿ya? Entonces tendremos así, ¿ya? El mito, bueno, estamos por acá, por Altos Andes. Te vas a encontrar ahí con toda tu familia, ¿no? Acá te encuentran los auquenios, les llaman los guanacos, están por acá. Auquénidos,
¿ya? El puma también, que se quiere comer los fosquénidos, el cóndor en las partes altas, ¿verdad? Con los nevados, más o menos, el cóndor, el ñandú, ¿no? Nuestro ñu, ¿ya? El ñandú, y los venados que se han llamado tarucas, ¿ya? Venados o tarucas. Especies, en el caso de las mesetas, el ichu característico, ¿verdad? Los pajonales, llamamos pajonales, ¿no? Como paja. La puya remón de Otitanca, característico también de la zona de las punas, o sea, es muy similar, como te digo. Y en las partes altas de los nevados, la yareta, ¿verdad? Pegado a las rocas, una vegetación muy pegada a las rocas, en las yaretas. Bueno, este sería, quiero decirlo, nuestras punas y altos Andes. Lo relacionamos muy en conjunto con lo que sería la puna y la janca. Seguimos pasando, vamos a este lugar extraño. Este lugar extraño que no se va a ver mucho, pero yo te lo indico, se llama el Páramo, una ecorregión que solo se encuentra en el departamento entre Piura y Cajamarca, ¿ya? El Páramo, entre Piura y Cajamarca, entre los ríos Quirós y Chinchipe, Arán de Marco, ¿ya? Estaría encerrado entre los ríos Quirós y Chinchipe, a una altitud de 3.200 a más, sobrepasa los 3.200, ¿ya? Es decir, aquí hace frío, más de 3.200 hace frío. Pero en la gráfica te he dicho que estaría rodeado de selva alta. Y como está rodeado de selva alta o yungas, entonces los animales que han migrado, se han pasado para allá. Y entonces el páramo es una extrañeza, es una rareza, ¿ya? Encontramos una vegetación, ¿ya? Con un clima frío, pero con animales amazónicos, de origen amazónico, como el caso del tapir del páramo. Entonces es una rareza, ¿no? Hace frío, pero con estos animales amazónicos. Y repito, porque es que está rodeado de la selva alta o yungas. Ya, ojo. Pero también vamos a ver, ya nos metemos al número 10, a lo que sería la selva alta, que también la selva alta hace frío. También hace frío. Fíjate acá, el clima frío, 12 grados. Ahí está, miren, 12 grados. Pero de hecho es selva, entonces húmedo. Es selva, es húmedo. El páramo también será húmedo. Entonces es extraño. ¿Cómo el páramo es extraño? Se supone que a 3.200 metros ya el clima es seco. Pero como está rodeado de selva, sube la humedad. Y entonces el páramo, debiendo ser seco por la altitud, por otros factores que lo rodean, es húmedo. Entonces el páramo es extrañísimo. ¿Ya? En este caso entonces la selva también sube hasta las partes altas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que puede ser tan frío la selva alta? Lo explicamos así. El Perú está en la zona más caliente de la Tierra. El Perú participa de la zona de vientos muy fuertes, los vientos alisios. Los vientos alisios nos traen toda la humedad del Atlántico, especialmente en la época del verano. ¿Ya? Toda la humedad del Atlántico, las nubes, va lloviendo en la selva baja, llueve, pero encuentra un muro, una pared, que es la selva alta. Y entonces en esta selva alta funciona como una pared y el viento trata de mandar, ¿no? Trata de mandar hacia nosotros, hacia lo que estamos nosotros, desierto del Pacífico, por ejemplo, trata de mandarnos esas nubes, pero esta cordillera de los Andes, gigantesca, altísima, no lo permite. Y entonces se encuentra una selva, ¿ya? Una piedra, lo que sería la selva alta. Y entonces la selva alta va a ser muy nubosa. ¿Por qué? Porque no va a ser como un arquero, va a ser un muro que no permite pasar las nubes que vienen, ¿no? Del Atlántico. Entonces va a ser muy nubosa y como se concentra tantas nubes, va a llegar, ¿no? al 100% de humedad, al punto de saturación de la humedad, que entonces va a precipitar, va a caer. Entonces la selva alta se caracteriza por ser la más nubosa y la más lluviosa, más que la selva baja. ¿Ya? La selva alta es más nubosa y más lluviosa por lo que te estoy diciendo. Ahí duermen las nubes también. Entonces va a ser muy nuboso. Lo vemos aquí entonces, ya, la característica de las yungas o selva alta tiene bosques de lluvia, bosques de neblina y bosques enanos. Ya, ojo, mira, bosques de lluvia, bosques de neblina, bosques enanos. Característico aquí, ya lo dice el autor, ese es uno de sus aportes, ya, hacernos entender que la selva no solo va hasta los 1.000 metros, como en el trabajo de las 8 regiones, decíamos selva alta hasta los 1.000 metros. Y de ahí decía ceja de selva, ¿no? Ceja de selva hasta mayores altitudes. En este caso, nosotros no hacemos hincapié a la ceja de selva, sino decimos simplemente yungas o selva alta con 3 tipos de bosques: lluvia,
Y hay bosque de lluvia, bosque de neblina, bosques enanos. Entonces te repito, la visión es distinta. Departamento, por ejemplo, va desde Amazonas, ¿no? De Amazonas, que tenemos acá, Amazonas, hasta, hemos dicho, Madre de Dios y Puno. Madre de Dios y Puno. Pero la flecha nos indica que va hasta Venezuela. Esta selva alta va hasta Venezuela. Ya, ojo. Y dice hasta el norte de Argentina. Dice. Ya, ojo. Hasta se mete en la vertiente del Pacífico. Como hemos visto acá, hasta se mete en la vertiente del Pacífico, en los ríos Chira, en los ríos Chira, río Piura, que es esta parte del vertiente del Pacífico, se mete. ¿Ya? Eso es lo que tendremos que hacer entrever aquí. Ese es un aporte aquí del autor, ¿ya? Que nos demos cuenta de que la selva alta, ¿sí? ¿Están por ahí? ¿Sí? De que la selva alta se mete inclusive hacia la parte de la vertiente del Pacífico, o sea, le pone ese énfasis. Muy bien, nos dirá el autor propiamente que de 600 hasta 3.800 metros es selva alta. O sea, abarca, ¿no? Bien claramente, hasta los 3.800 metros. Y fíjate que a 3.800, ¿qué podemos decir? En el tema de las 8 regiones hemos dicho que a partir de 3.500 metros ya llegan las heladas, o sea, mucho frío. Y estamos hablando de que la selva va a llegar hasta 3.800, o sea, por eso es que va a tener este frío. Por su gran altitud que alcanza, por eso llega a tener 12 grados, hace frío. Entonces fíjate, la selva, clima frío, qué extraño, ¿no? Pues si es algo uno se imagina que todo es calor, pero para que te des cuenta, ¿no? Por la gran altitud de la cordillera de los Andes. ¿Y por qué va a ser selva si, ¿no? Si se supone que a 3.500 es otra la situación? Por eso decimos que el Perú es muy variado, es recontra variado. Como este es el lado, ¿no? Donde las nubes van a ser llevadas las nubes, ¿no? Por el viento alisio. Se concentra tanto así, ¿ya? Que la nube va a subir. El viento alisio lo va a empujar hacia las partes altas. Mira hasta dónde está empujando, hasta 3.800 metros. Y va a formar bosques. Y si decimos, a 3.800 metros están los bosques enanos. Enano de 15 metros. Árboles de 15 metros, le llamamos bosque enano. O sea, ¿qué estamos hablando, no? Pero fíjate, es decir, la gran humedad ya proveniente va a generar esa gran vegetación. Sube y sube. ¿Qué importa? Caramba, hace frío. Sigue la vegetación. Bosque enano. No sigue variado. Entonces tendremos una selva alta cálida de 22 grados, hasta más. ¿Ya? Y también esa selva alta que va a seguir hasta los 3.800 con 12 grados. Frío. Es increíble, ¿no? Como selva y 12 grados. ¿Cuánta temperatura hemos dicho acá en el desierto del Pacífico? 18. ¿Cuánto es la temperatura más baja que hemos llegado, por ejemplo, a Lima este año? Pero el año pasado, en el invierno pasado, del 2019, a 10 grados. Y estamos diciendo que en selva, 12 grados, a su mano. O sea, para que no vayamos dándonos cuenta de la variedad de climas que hay en nuestro país. Y aquí se encuentran en la selva alta los valles longitudinales. Las capitales de la selva alta, valles longitudinales. Ya, ojo, en Posuso, ¿no? Donde nació el autor. ¿Dónde nació el autor? En selva baja, Yungas o selva alta. Yungas o selva alta, ahí nace el autor en Oxapampa, por ejemplo, ¿no? Perteneciente a Pasco. Y todo lo que sería los valles de la selva alta, aquí están. Yungas o selva alta. Especies como el cedro, el roble, una madera muy dura, no le entra el clavo, el cacao, ya sabe, para el chocolate, los helechos característicos de las selvas. Entre los animales, el mono choro de cola amarilla, elementalísimo, ¿no? Elementalísimo, especialmente en San Martín, el mono choro de cola amarilla. El animal propio del Perú, ¿verdad? El ave nacional del Perú, el gallito de las rocas, las achavacas, propio de las selvas. Y vamos a, ¿no? Ya estamos terminando con estas dos últimas ecorregiones, el bosque tropical amazónico, que va de 600 metros, donde termina la selva alta, 600 hasta 80 metros. Es la más grande, como se observa, número 9, la más grande, corresponde con el 43% del país. La selva baja, bosque tropical amazónico, o selva baja, corresponde con el 43% del país. O sea, estamos hablando de, ¿no? Del 100%, la selva baja es el 43%, prácticamente dice la mitad. ¿No? Va desde Loreto hasta Madre de Dios, pero la flecha nos indica de que sobrepasa, ¿verdad? La selva alta sobrepasa, ¿no? Hasta los países del norte, Venezuela, y baja, ya, la selva baja, ¿no? Hasta Bolivia, por ejemplo, ¿no? Brasil, Bolivia.
¿Qué encontramos en la selva baja? La gran llanura. La selva baja es llano, plano, plano, plano. Es una gran sábana verde, llanura. Encontramos los meandros gigantescos, ¿verdad? Los ríos en forma de S. Y los ríos como que se estrangulan, ¿verdad? Es tan plano que el río hasta ya no sabe por dónde ir y se estrangula. ¿No? El río en forma de S, hasta formar las lagunas de herradura. Esta es nuestra gran sábana verde. Lamentablemente, esta gran exuberancia, ¿cuál es el principal recurso del Perú? Los bosques, la madera. Lamentablemente el Perú no se caracteriza por ser un país maderable. ¿Cuáles son los países más maderables, no? Los más madereros, más madereros de América? Bueno, está Estados Unidos, está Canadá, está Brasil y está Chile. ¿Cómo? Está Estados Unidos y Canadá. Tienen bosques, sí. No selva, pero tienen bosques, ya está. Chile. Bueno, Brasil está bien. ¿Chile? ¿Y el Perú no? Pues no. Chile no tiene ni un metro cuadrado de selva. Tiene bosque, pero no tiene la gran cantidad, ¿no? El Perú se encuentra entre la 9ª selva tropical más grande de la Tierra. El país número 9 en bosques del mundo. De bosques, en todos los tipos de bosques, número 9. Y en bosques amazónicos, número 4. Y Chile no tiene esa característica. Sin embargo, vende más madera que Perú. Es más, Chile le vende madera al Perú, a Sodimac. O sea, tú vas a Sodimac, compras madera, le estás comprando madera a Chile. O sea, es increíble, ¿no? Que el Perú, con tanta selva, le compre madera a Chile. ¿Y qué pasa con los árboles que se talan del país? Solo 3% se hace industria. El 97% de la madera de este país se quema como basura en vez de aprovecharse. Es increíble lo que pasa en tu país, ¿no? Claro, es una cuestión, ¿no? La corrupción en nuestro país va desde de la parte más alta, no digo quién, ¿no? Hasta la parte más baja. Muy bien, tenemos entonces aquí nuestro bosque tropical amazónico, ¿ya? La flora es increíble, ¿no? Exuberante, heterogénea, simplemente heterogénea, la mayor biodiversidad de la Tierra, ¿no? Especies como el sajino, el oso hormiguero, el perezoso, la anaconda, el paiche, ¿verdad? El pez de río más grande de la Tierra, el paiche, propiamente río, que nace, muere en río, el paiche. El caracol gigante, etcétera, etcétera. ¿No? Es exuberante, hablar de esto ya es demasiado. Sabana de palmeras, con eso muere nuestro tema el día de hoy, sabana de palmeras, lo circundante al río Hit o al río Geat, ¿verdad? Lo que corresponde a los alrededores del río Hit, las pampas de Hit, ¿verdad? Lo que se llaman las pampas de Hit, que aquí pertenecerá a un gran parque nacional llamado Baguaja-Sonene. El clima es continental, es decir, calor en el día, frío en la noche. Unas temperaturas máximas de 23 grados, unas máximas de 23. La precipitación va a ser menor que en la alta y en la baja. En la selva alta sobrepasa los 2000 milímetros, en la selva baja unos 2000 milímetros, ¿ya? Metro cuadrado al año, y aquí es menor, por eso es que es distinto. ¿Ya? Ojo, está más al sur, la precipitación ya no es la misma, ojo, está más al sur, va cambiando de selva hacia sabana. El clima es continental, ya no es tropical, es continental. 1200 milímetros, perdón, la precipitación. Ya no es más de 2000, sino menos. O sea, la mitad que en la selva baja. ¿Ya? Una precipitación especialmente también de temporada, o sea, de verano. Ya, claro, como te repito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Sabana, es decir, pastizales, pajonales, gramíneas, ¿ya? Granos, plantas de granos. Y eso pues, justamente yo te repito, veo el paisaje y yo sé cuánto llueve, solamente con ver el paisaje. Si yo veo que hay más pastizal, entonces yo sé que hay una temporada larga de que no llueve. Ya, ojo. Especies de árboles que encontramos acá, el árbol del aguaje, tú conoces, ¿no? Ese árbol del aguaje, ¿no? Conocido, el guasaí, y gramíneas también, que formarán principalmente pastizales, gramíneas. Y lo que no es gramínea, unos que otros árboles, al costado de los ríos tenemos el aguaje, el guasaí, por ejemplo. Y las especies únicas de este lugar, propias, el lobo de crin y el ciervo de los pantanos. Bueno, también se hace hincapié en el tucán gigante, ¿no? Conoces a los tucanes. Ya, muy bien, queridos alumnos, hasta ahí ha sido nuestro tema. Muchas gracias.